Tardes, buenas noches. Mi nombre es Johannes Ramírez. Yo hago parte de los tutores del curso de Estadística y Probabilidad. Y el día de hoy con el profesor Leider, pues estamos encargados de orientarles la web conferencia sesión 2 de la unidad 3, fase 4 de discusión, que pues que estamos desarrollando en la actualidad, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio a esta web conferencia. Vamos a tener una primera etapa en la cual vamos a hablar un poquitico sobre la parte teórica de esta actividad y una segunda parte que estará a cargo del profe Leider, que estará pues enfocada más en el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? En la plantilla que ustedes pues deberán entregar al finalizar esta unidad. Entonces, bueno, como contenido de esta web, ¿verdad? Vamos a tener que, ahorita tengo que mover por aquí. Vamos a hacer no un resumen como tal de la conferencia, de la web conferencia sesión 1, sino para recordarles qué se trató, qué temas se trataron en esta primera web, ¿verdad? Después, reforzaremos nuevamente la parte de conceptos de tipos de probabilidad. Después hablaremos de tipos de variables continuas. Y por último, pues estaremos trabajando la parte de ejemplos prácticos con el profe Leider ya como directamente en la plantilla. ¿Ok? Entonces, en la primera web, ustedes estuvieron, digamos, con los profes, ¿verdad? Y ellos les hicieron una guía, ¿sí? Una explicación de la guía de actividades, en la cual pues les dijeron cómo era que se iba a desarrollar esta actividad, en la cual dijeron que ustedes tenían que en sus foros pues elegir unos roles, ¿verdad? Que era una actividad colaborativa, que la idea era que la entreguen, digamos, en grupo y que el estudiante, pues, que la vaya a hacer individual, pues, que desde ahora debe saber que en su rúbrica de evaluación, pues, se va a ver de una u otra forma penalizado debido a que la actividad es colaborativa, ¿listo? Se estuvieron tratando un enfoque de las variables discretas. Nosotros en esta web vamos a estar enfocados en la parte de variables continuas, ¿sí? Y en la web conferencia número 1, en la sesión 1, hace 8 días, estuvieron tratando los planteamientos 1, 3 y 5, ¿sí? Como para quienes hayan podido entrar ya, que espero que sí, a sus plantillas, pues se habrán dado cuenta que vamos a trabajar 5 planteamientos. Entonces, hace 8 días se trabajó con el planteamiento 1, 3 y 5. Y el día de hoy vamos a hacer énfasis en el planteamiento 2 y 4. Perfecto. Entonces, eh, como para recordar, ¿verdad? ¿Qué tipos de variables nosotros tenemos? Dentro de las variables hay pues dos principales, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas ya sabemos que son todas aquellas que definen una cualidad no numérica, ¿verdad? Bien sea color del pelo, color de ojos. Esas, digamos, variables pueden ser nominales, es decir, que no tienen ningún orden, o pueden ser ordinales. Pero pues nosotros no hemos hecho énfasis en ese tipo de variables, pero pues sí es bueno tener claro que existen. Y en las que nosotros nos hemos centrado son las variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas variables cuantitativas tenemos las discretas, ¿bien? Que son, digamos, aquellas que toman un número fijo, un número entero, por decirlo así, que fueron las que trabajaron ustedes en la clase pasada o en la web conferencia pasada. Y tenemos las variables continuas, que son todas aquellas que nos permiten evaluar un rango de, digamos, de una medida. ¿Ok? Entonces, si nos vamos por acá y hacemos énfasis en los dos tipos de variables cuantitativas, pues tenemos por un lado las discretas. Voy a poner por acá el puntero para poderles señalar el puntero. Tenemos por acá a la izquierda, ¿verdad? Las variables discretas. Entonces tenemos que es una variable que solo puede tomar ciertos valores específicos, usualmente números enteros. No puede tener valores intermedios entre ellos. Ejemplo, la cantidad de hermanos que tienes, ¿sí? Tú tienes o no tienes hermanos, tienes uno, dos, o el número de hermanos que tengas, pero siempre va a ser
un número entero. No puedes tener un hermano y medio, ¿sí? Entonces, esas son las variables discretas. En cuanto a las variables continuas, ya podemos hablar de otro tipo de variables como la altura, ¿verdad? El tiempo, en el cual, por ejemplo, una variable continua es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, incluyendo los decimales. Entonces, la altura de una persona que puede ser 1,7 metros, 1,75 metros, 1,5 metros, 2 metros, 2 metros, punto 3, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa variable puede estar, digamos, entre el rango, ¿verdad? Si usted habla entre 1 y 2 metros, hay muchos valores que se pueden tomar entre 1 y 2. Entonces, esas son las variables continuas. Pasemos por acá. Entonces, recordemos, ¿qué son las distribuciones de probabilidad? Las distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Es una forma de mostrar todos los posibles resultados que una variable aleatoria y las probabilidades asociadas a cada resultado. Es decir, nosotros ya hemos venido desde el inicio de la unidad 1, ¿verdad? Hablando de la distribución de probabilidad, que es pues obtener ese valor de que esa variable aleatoria salga a la hora de ejecutar un experimento. Entonces, para variables continuas, como la altura, la distribución de probabilidad nos indica la probabilidad de que la variable esté dentro de un rango específico, ya que hay infinitos valores posibles dentro de ese intervalo. Y para una variable discreta, como el número de hermanos, nuevamente, entonces la distribución de probabilidad muestra cada posible valor, ¿cierto? Entre 0 y etcétera, número de hermanos, y la probabilidad de que ocurra cada uno. Entonces, si usted está evaluando para una persona, que esa persona, o para personas, ¿cuántos hermanos tienen? O si está evaluando una familia, que digamos diferentes familias, ¿cuántos hijos tienen? ¿Sí? Entonces siempre va a ser un número entero para esas variables discretas. Entonces la distribución de probabilidad, ¿verdad? Para, eh, para variables continuas, es una distribución de probabilidad que se usa para variables continuas, es decir, variables que pueden tomar cualquier valor dentro del rango, ¿verdad? En el lugar de asignar una probabilidad a los valores específicos, una distribución continua asigna probabilidades en ese intervalo. Y se pueden dar de tres formas. Entonces yo puedo hablar de que la probabilidad, ¿verdad? De que X, que es mi variable aleatoria, esté dentro o esté entre A y B. ¿Sí? Esté entre ese rango. Puedo hablar de que la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria, sea menor o igual a B. ¿Sí? Que la podemos expresar con esta expresión, valga la redundancia acá arriba. O que la probabilidad de que X sea mayor o igual a, ¿sí? Entonces hay diferentes posibilidades a la hora de evaluar estas distribuciones de probabilidad para variables continuas. Estas tres son las que se trabajan. Entonces, o que la probabilidad de que X esté entre A y B, entre uno u otro valor, de que la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor, o que la probabilidad de que X sea mayor o igual a un valor determinado. Entonces, hablemos por acá de los tipos de distribuciones de probabilidad dentro de una variable continua. Vamos a trabajar dos, ¿listo? Primero vamos a hablar de las distribuciones normales. Entonces, para una distribución normal, bien, vamos a tener debemos hacer énfasis principalmente en dos parámetros fundamentales. La media, ¿verdad? Que representa el valor central de la distribución, que ya todos sabemos cómo se determina la media, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante de nuevo. Y la desviación estándar, que nos indica la dispersión de los datos en torno a la media, es decir, qué tan alejados están cada uno de los datos que yo he tomado, ¿sí? Cada uno de los experimentos aleatorios, qué tanto se alejan o qué tan cerca están de la media. Esa es la desviación estándar. Y estos dos parámetros son los que definen entonces la forma de la campana de Gauss, que es la que nos dice a nosotros que digamos, unos datos están distribuidos de forma normal. Entonces acá, si vemos acá a la derecha donde le señalo, ¿verdad? La media determina la posición horizontal de la curva,
Bien, mientras que la desviación estándar define la amplitud o el ancho de la campana. Entonces, si se dan cuenta, como decíamos acá abajo, estos dos valores, ¿sí? Estos dos parámetros son los que definen la forma de esta campana de Gauss en una distribución normal. Entonces, por acá tenemos la fórmula general para, digamos, una distribución normal, que se ve, digamos, afectada, como les estaba diciendo, por la media, por la varianza, por la desviación estándar y por un valor pi, que es un valor constante que equivale a 3,14, 15, 16 y una cantidad de números más. ¿Listo? Pero nosotros, pues no nos vamos a poner a hacer esta formulita, ¿verdad? A toda hora para hacer el cálculo de probabilidad. Como se acuerdan, nosotros hemos venido trabajando, digamos, en aplicaciones, en programas, y uno de ellos, pues, es el Excel, ¿verdad? Entonces, en Excel nosotros vamos a poder poner las fórmulas para poder determinar cada una de estas, ¿qué? Probabilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Como les decía anteriormente, pues necesitamos dos parámetros especiales o fundamentales que son la media, que para obtenerlo, ¿verdad? En Excel lo que tenemos que hacer es poner en una celda igual promedio la lista de datos, que pues en el caso de ustedes pues serán las variables que vayan a trabajar. La desviación estándar que se saca con la fórmula que estamos viendo acá abajo, igual desves, lista de datos, seleccionando la lista de datos, eso nos da la desviación estándar. Y para sacar la probabilidad, ¿verdad? De f de x, una probabilidad para una distribución normal, pues tenemos la siguiente fórmula. Igual dis nor n, ¿verdad? Y ahí nos va a ir diciendo a nosotros que elijamos unos valores, que ya el profe Leider les va a ir a mostrar en la plantilla, pero pues es elegir el X, ¿verdad? Que es el evento que nosotros tenemos, la media, la desviación estándar y poner esta palabra verdadero para que nos vaya dando los valores que necesitamos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿listo? Donde nos dice, sea X una variable aleatoria continua, ¿sí? Ya nos dice que es una variable aleatoria continua, distribuida normalmente, es decir, que estamos trabajando con una distribución normal. Siempre es muy importante a la hora de usted leer sus preguntas, ¿verdad? En el examen que le estén haciendo o lo que usted esté solucionando, pues leer en el enunciado para que usted sepa qué tipo de distribución está trabajando. Entonces acá nos dicen claramente, esto es una variable continua y nos dice que está distribuida normalmente. Entonces vamos a trabajar con distribuciones normal. Nos dice, con una media igual a 10, es decir, que ya nos están dando la media, y una desviación estándar igual a 2. ¿Listo? Ya nos están dando también la desviación estándar. Encuentre la probabilidad de que X esté entre, miren, entre 11 y 13,6. Recuerdan que anteriormente yo les dije que se trabajaban tres formas, que era la probabilidad esté entre A y B. Sí, esta es una de esas. Entonces, ¿cómo se determina esta probabilidad? Lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad para cada uno de los dos valores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Por acá a la derecha tenemos también la formulita que ustedes deberían poner en el Excel. La fórmula de distribución normal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que anteriormente dijimos que el primer valor era X? Entonces, X es digamos, uno de los valores que nos están indicando en el enunciado. ¿Listo? Entonces, ponemos ese valor, después ponemos la media, después ponemos la desviación estándar, punto y coma, verdadero. Y ya al darle enter, pues nos va a dar la probabilidad de que, bueno, del valor, sí, del valor en 11. Entonces ahí nos da la probabilidad de que es 69%. Después determinamos la probabilidad, ¿verdad? Para 13,6, que es el otro, digamos, límite de ese rango. Entonces aquí estamos hallando las probabilidades de los dos límites, tanto del bajo como del alto, ¿sí? De 11 como de 13,6. Entonces ya tenemos ese rango ahí. Y una vez tengamos esas dos probabilidades, lo que tenemos que hacer
es restarlas. Agarramos la probabilidad más alta, le restamos la probabilidad más baja y eso nos da la probabilidad de que X se encuentre entre esos dos valores. Entonces, cuando hacemos esa resta, ¿verdad? Nos dice por acá, la probabilidad de que X esté entre 11 y 13,6 es igual a 27,6%, ¿sí? Porque le restamos a 96, le restamos el 69. Acá, pues bueno, tenemos decimales, es decir, que cuando usted haga el cálculo, pues muy seguramente le va a poder dar eh, ¿qué? Los decimales necesarios para que le dé exactamente este valor que está acá. Pero pues si hacemos esta resta así, nos va a dar 30%. Si usted usa decimales en el cálculo, les va a dar 27,6. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por acá, otro ejercicio, otro ejercicio. Entonces nos dice, ciertos estudios muestran que el rendimiento de la gasolina para automóviles compactos vendidos en Estados Unidos tienen una distribución normal. Nuevamente ya nos están diciendo que vamos a trabajar con una distribución normal. Con un rendimiento medio, ¿verdad? De 30,5 millas por galón. Entonces ya nos están dando la media. Y una desviación estándar de 4,5 millas por galón. ¿Listo? Ya nos están dando entonces la desviación estándar. Vamos sacando siempre los datos que nos va dando el enunciado. Si un fabricante desea conocer la probabilidad de que el rendimiento del automóvil a diseñar sea menor a 25 millas por galón, pues, ¿qué tiene que hacer, verdad? Entonces ya tiene toda un estudio, han hecho todas digamos, las medidas y él quiere saber, pues, cuál es la probabilidad de que ese auto que ellos van a diseñar, pues, tenga un rendimiento menor a 25 millas por galón. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Simplemente, ya en este caso, no tenemos que hallar dos valores de probabilidad como lo hicimos anteriormente, sino que directamente ponemos distribución normal, ¿cierto? Punto n, o bueno, dis.nor.n. El valor de X, que en este caso, pues es lo que yo quiero saber, ¿cierto? A lo que le quiero calcular la probabilidad, que es 25 millas por galón. Después pongo la media, después pongo la desviación estándar, verdadero, y eso me da a mí un resultado. Entonces, ese resultado, ¿sí? Es, en este caso, por acá, 11%. ¿Listo? Para X25, la probabilidad es 11%. ¿Y cuál es el resultado? Es decir, ¿cómo interpreto yo esto? Decimos, la probabilidad de que el rendimiento del automóvil sea menor a 25 millas por galón es del 11%. Es decir, que, bueno, lo van a ver más adelante con los gráficos, que a partir de 25 millas hacia abajo se está determinando toda esa probabilidad. ¿Listo? Entonces yo estoy diciendo con esto, o están pudiendo determinar, que la probabilidad a la hora de diseñar ese automóvil, la probabilidad de que el rendimiento, ¿verdad? Que tenga sea de 20, menor a 25 millas por galón, pues va a ser de solo el 11%. ¿Ok? Bueno, creo que tenemos alguna pregunta de pronto por ahí. Tranquilo, profe. Son más preguntas de la grabación de la web pasada y demás, pero por el momento no hay Oh, preguntas del tema desarrollado. bueno, sí. Entonces sigamos por acá. Bueno, entonces pasemos a sí, digamos, al otro tipo de distribución. ¿Listo? Que sería, estamos hablando de variables continuas, estamos hablando ahora de distribución uniforme continua. ¿Listo? La anterior era la normal, que era donde los datos se ordenan, digamos, como formando una campana de Gauss, como lo vimos en el gráfico. Para esta, ¿listo? Para esta uniforme continua, lo que tenemos en realidad es lo siguiente. Entonces, la distribución normal, ¿sí? Bueno, la distribución uniforme continua se caracteriza por dos parámetros. En este caso, por el valor mínimo, ¿sí? Que si se acuerdan, desde, digamos, desde la unidad 1, aprendimos a calcular el valor mínimo, ¿verdad? Y el valor máximo, donde el valor mínimo es, donde menos infinito es menor que
el valor que yo quiero, y A pues va a ser menor a infinito. Y para el valor máximo, eh, tenemos que menos infinito es menor que B, y B a su vez es menor que más infinito. Con A, es decir, con A, que sea siempre menor a B. Entonces, esa es como digamos, los dos parámetros que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de una distribución uniforme continua. Entonces, la distribución uniforme continua es un modelo de probabilidad en el cual todos los valores, ¿sí? Todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. En la distribución continua no es así, porque si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la distribución de la campana, pues van aumentando esas probabilidades, ¿cierto? Y es más factible que la probabilidad sea más alta a medida que yo me acerco a la media, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, donde están la mayor cantidad de datos es ahí, cercano a la media, que es donde está la parte más alta de la campana. En este caso, no es así para la uniforme continua. En este caso tenemos que todos los valores dentro de ese intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir y se representa, ¿sí? Con este gráfico de acá de la derecha. Entonces, esta distribución se caracteriza por tener una función de densidad de probabilidad constante dentro de un rango determinado de forma rectangular. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tenemos una línea horizontal aquí donde están todos los valores posibles. Permite hacer predicciones precisas sobre la ocurrencia de eventos y tomar decisiones, digamos, a partir de los valores que nosotros tenemos. Entonces, esto se representa, la uniforme continua se representa con un gráfico de esta forma. ¿Listo? A diferencia de la normal, que es una campana de Gauss, aquí tenemos una línea horizontal donde se van a posicionar pues todos los valores que nosotros tomemos de la variable aleatoria, ¿verdad? Y siempre vamos a tener la misma probabilidad de que salga uno de esos valores. Entonces, de nuevo, tenemos por acá cómo vamos a calcular entonces la probabilidad, ¿listo? En una variable uniforme continua, en una distribución uniforme continua. Entonces tenemos que esa es la fórmula, ¿verdad? En este caso, cuando vayan a desarrollar en Excel, pues no hay como una fórmula donde yo ponga, así como pues pusimos para la normal que poníamos dis, nor.n, no, en este caso pues no hay una formulita como tal, pero sí nosotros podemos pues poner o generar la fórmula para que nos dé el valor de esta probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Acá tenemos que determinar, obviamente, cuál es la variable, ¿listo? La variable X, que nos las va a dar el enunciado. Después vamos a determinar cuál es el valor mínimo dentro de toda esa lista de datos que nosotros tenemos, ¿listo? Y cuál es el valor máximo también dentro de toda esa lista de datos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros ya sabemos que para calcular o para determinar cuál es el valor mínimo, pues tenemos que escribir en alguna de las celdas igual min, seleccionar toda la lista de datos y darle enter. Y ahí nos va a decir cuál es el valor mínimo que hay en esas variables aleatorias. Y para el valor máximo, pues es lo mismo, simplemente cambiamos acá por el min por el max, ¿sí? Seleccionamos la lista de datos y damos enter y nos va a dar entonces a nosotros cuál es el valor máximo. Ahora, ¿cómo calculo yo la probabilidad uniforme continua? SF de X es igual a poner entre paréntesis, ¿verdad? Aquí digamos que es importante el juego de paréntesis, ya lo vamos a ver también en la parte del desarrollo práctico, pero es tener a X, que es nuestra variable, ¿verdad? Menos A, que es el valor mínimo, ¿sí? Acá lo pusimos, valor mínimo, dividiendo todo eso a B, que es el valor máximo, menos A, que es el valor mínimo. ¿Ok? Entonces ya tendríamos, de esa forma, calcularíamos cuál es la probabilidad para esa variable si tuviésemos una distribución uniforme continua. Y acá tenemos un ejemplito. Recuerdan, este de acá, observen aquí que ya lo vamos a leer acá. Sea X una variable aleatoria continua distribuida uniformemente. Acá nuevamente ya nos dicen, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de distribución en el enunciado? ¿Listo? Con un mínimo de 10 y un máximo de 25.
Entonces ya nos están dando los dos valores, tanto el mínimo como el máximo. ¿Listo? Encuentre la probabilidad de que X sea mayor a 15. Recuerdan que en el último ejercicio que hicimos de la distribución normal decía menor, ¿cierto? Menor. En este caso ya dice mayor. Recuerden que cuando hablábamos de las probabilidades, ¿cierto? Continuas, decíamos que podían estar de tres formas. Entre, o que fuera menor, o que fuera mayor. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo determinamos la mayor? Hacemos las siguientes, digamos, comparamos, ¿cierto? Y evaluamos toda la función. Entonces decimos que nos dicen por acá que P, que es la probabilidad de que X sea mayor que 15, es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 15, ¿sí? Y eso se resume de la siguiente forma. Entonces nosotros obtenemos f de x con la fórmula que les estaba dando, ¿cierto? Que es x menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Y ahí obtenemos la probabilidad f de x, que si nosotros desarrollamos esta formulita que está aquí, es igual a 33,33%. ¿Qué pasa? Que esto que está aquí, así solo, nos representa a nosotros el valor de Px menor a 15. Solamente esta parte. Entonces, para yo determinar, ¿cierto? Que sea mayor a 15, lo que tengo que hacer es agarrar 1 menos ese f de x que acabamos de calcular. Entonces, yo agarro 1 menos 33,33 y me da este resultado de acá. Y este resultado de acá es el que yo estoy buscando. La probabilidad de que X sea mayor que 15 es del 66,67%. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de usted, pues, reportar el valor y tiene que ver mucho con la lectura del enunciado. Porque si el enunciado nos dijera simplemente que es X sea menor a 15, si yo hago este procedimiento hasta aquí, ¿cierto? Resuelvo esto, entonces ya tendría el resultado final, que sería 33,33. Pero nos están preguntando es si es mayor a 15. Y para poder yo determinar que sea mayor a 15 es 1 menos lo que calculé con esta fórmula de acá. ¿Ok? Y ahí ya nos daría entonces el resultado para X mayor a 15. Esto es igual también para la distribución normal. Es decir, que si usted tiene un ejercicio con distribución normal donde les pregunten que X sea mayor a tal valor, ¿ok? Usted debería de determinar entonces con la distribución normal, calcular cuál es la probabilidad y agarrar esa probabilidad y restársela a 1. Y ahí le daría el valor de si fuera mayor. Entonces, mucho cuidado a la hora de leer las preguntas. ¿Listo? Ahí les están dando la clave de cómo deben solucionar esos ejercicios. Listo, muchachos. Entonces, por acá, yo les voy a pasar un pequeño link. Permítanme un segundo. Les voy a pasar un link para que ustedes entren y nos vamos a tomar 5 minuticos. ¿Listo? Y van a resolver las preguntitas que están ahí. Son 4 preguntitas, son muy rápidas. Y la idea es que las 3 primeras personas, esto aquí me va a decir a mí cuáles son los resultados, y las 3 primeras personas que aparezcan acá en la plataforma, ¿sí? Pues a esas personas digamos, se les van a asignar en esta tarea eh, 10 puntos adicionales. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo entro acá al chat y les voy a pegar por aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, ingresen a ese link, los que puedan. Damos 30 segundos para que ingresen. Y en 30 segundos yo le doy empezar y les voy a dar 4 minuticos para que lo resuelvan. ¿Listo?
Bueno, vamos a empezar esto. Listo, muchachos. Entonces ahí ya arrancó. Por favor, en 4 minutos lo cerramos y ya con eso entonces tendríamos los resultados y así asignaríamos los puntos. Ya lo tenemos. Ok, entonces les voy a mostrar acá para que quede evidencia. Compartir. Entonces, los dos primeros, profe, perdón, ¿se está viendo una tablita de Quizy en la pantalla? Sí, sí, señor, como un récord. Exacto. Entonces tenemos a Gustavo Campos, a Linda Romero y a Juanita, que fueron los tres primeros. Entonces les agradezco a ellos tres. Sí, por favor, me pueden escribir ahí en el chat el nombre completo, ¿sí? Y el nombre de su tutor para yo informarles a ellos que los tengan en cuenta, digamos, en la evaluación de esta actividad. ¿Listo? Les voy a tomar por aquí pantallazo. Y ya con eso entonces pasaríamos a trabajar con el profe Leider la parte de la actividad de la plantilla. ¿Listo? Entonces, profe Leider, voy a dejar de compartir por acá para que su merced pueda. Perfecto, profesor. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan bien? Bien, sí, señor, por acá dicen que Listo. escuchan bien. ¿Y ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. ¿Ya están viendo la pantalla? Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco al profesor Johannes por el desarrollo de la primera parte, como se dijo al principio. Tenemos dos momentos, una primera parte conceptual y viene la práctica de Excel. Yo le añadiría un tercer momento, que es la parte de la explicación en GeoGebra. Em,
Antes de comenzar, por ahí miré una preguntita en el chat donde nos estaban solicitando información acerca de un próximo evento académico para que los estudiantes participen y pues poder obtener, digamos, un certificado o por lo menos tener pantallazos y evidencias de que participaron en este evento. Entonces en el chat estamos dejando el horario del día de mañana a partir de las 4 o 5 de la tarde. Perdón, yo nuevamente confirmo en el chat del desarrollo de una charla que se llama Gerencia de Proyectos en Ciencia de Datos. Se va a desarrollar el día de mañana, miércoles 13 de noviembre, de 4 a 5 de la tarde, modalidad virtual. Por aquí nuevamente voy a colocar en el chat para que, digamos que se agenden quienes puedan participar el día de mañana. Bien, entonces vamos a dar continuidad, vamos a desarrollar la parte práctica. El formato y la plantilla que ustedes están viendo en estos momentos es una plantilla muy similar a la que ustedes tienen en la actual tarea y digamos que prácticamente la forma como yo la voy a explicar, de esta misma manera ustedes se pueden orientar con la que tienen, con la que tienen. Recuerden que por tiempos, el tiempo, digamos, asignado para la web es muy corto, entonces procuramos, digamos, hacer la explicación. Por eso precisamente el profesor Johannes arranca con una parte conceptual para que entendamos el por qué el formato y la plantilla, digamos, se entrega de esta manera. Y pues queda abierta la invitación a todos los estudiantes a estar muy pendientes de que el tutor que tienen asignado ya los invita a una cita en donde ya vamos a contar con un tiempo un poco más amplio para el desarrollo de los ejercicios. Bien, entonces vamos a arrancar. Recuerden que el día de hoy estamos desarrollando planteamiento número 2 y planteamiento número 4. En el planteamiento número 2, si ustedes recuerdan al principio, el profesor Johannes les hablaba de el ejercicio de distribución normal. Él les hacía énfasis y decía, cuando ustedes encuentren un ejercicio en donde ya les entregan el valor de la media, donde les entregan el valor de la desviación estándar, y ustedes identifican que en el enunciado es una distribución normal, entonces pasábamos a aplicar una formulita que también él nos explicó cuáles eran esas tres formulitas que debíamos de utilizar y en la presentación él nos decía cuáles eran las tres fórmulas del Excel. Entonces, para este caso, nos están entregando un ejercicio en donde nos dicen que vamos a suponer que la variable kilómetros de vehículos, esto viene de una base de datos de vehículos, se distribuye de manera normal y nos piden calcular las probabilidades de acuerdo a unos interrogantes. Recuerden que ustedes tienen 5 interrogantes para resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que debemos de calcular? Entonces, la teoría que nos dio el profesor Johannes es identificar primero la media, identificar la desviación estándar, para luego calcular la probabilidad de acuerdo a esa variable X que nos van a entregar. Entonces, como nosotros tenemos en la plantilla al lado izquierdo, ya tenemos los valores de esa variable. Para mi caso, para el ejemplo que yo voy a tomar, es la variable kilómetros. Como ya tengo los datos que se encuentran al lado izquierdo, lo primero que debo hacer es calcular la media de todos los datos que tengo de esta variable. Entonces recuerden que para calcular la media, nosotros podemos utilizar una fórmula que se llama promedio. Coloco la palabra promedio en Excel y selecciono todos los datos que tengo al lado izquierdo y le doy un Enter. Entonces, para este ejemplo, ya he calculado el valor de la media. Profesor, ¿me puede confirmar si se miró la fórmula cuando yo la estaba colocando? Sí, profe, sí, ahí se Listo, ve. listo, perfecto. Bien, paso a seguir. Vamos a calcular la desviación estándar. Recuerden, el profesor nos regaló por allá una formulita que se llamaba DESVES, que esa nos va a servir para calcular nuestra fórmula. Entonces colocamos DESVES, podemos utilizar esta que está por aquí abajo. Y lo mismo, selecciono todos mis daticos que tengo al lado izquierdo y le doy un Enter. Bien, entonces en estos momentos ya he calculado el valor de la media y ya he calculado el valor de la desviación.
Paso a seguir, calcular el promedio, pero ¿el promedio de qué valor? Porque recuerden, en la presentación el profesor Johannes nos decía, tenemos la media, tenemos la desviación, pero nos hace falta calcular ese X del que queremos averiguar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde vienen las preguntas que ustedes tienen planteadas. Entonces, vamos a mirar este primer ejemplo. Para ese primer ejemplo me están diciendo que cuál es la probabilidad que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 40.000. Recuerden, para mi ejemplo, yo tengo una lista de datos al lado izquierdo de diferentes kilómetros que ha recorrido X autos. No sabemos de qué autos ni nada, simplemente tenemos una lista de distribuciones de kilómetros. Y para este caso me piden calcular la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 40.000. Ese 40.000 es el valor X que queremos averiguar. Aquí voy a colocar ese dato, los 40.000. ¿Cuál sería el paso a seguir? Muchachos, recuerden que el profesor Johannes nos dio tres formulitas, media, desviación. Entonces el paso a seguir aquí es calcular la fórmula de distribución normal. ¿Qué fórmula vamos a utilizar en este caso? Vamos a utilizar una formulita de distri.nor.n. ¿Cómo la encontramos? Entonces yo pongo el símbolo del igual, coloco distri. Vamos a buscarla por acá, punto nor punto n, aquí está, distri.nor.n. Recuerden que en la parte conceptual el profesor nos decía que estaba dividida en cuatro partecitas la fórmula. Un primer dato, que es el valor de X, que en este caso es el valor de 40.000, que es el que queremos calcular. El segundo dato va a ser el valor de la media, que es el que ya encontramos en la parte superior. Un tercer dato es la desviación estándar, que ya también la calculamos. Y recuerden que él al final decía que debíamos de colocar una palabra. ¿Ustedes recuerdan cuál era la palabra que tocaba colocar? Si gusta, la pueden ir colocando ahí en el chat. Si ustedes recuerdan esa fórmula que nos compartió el profesor, era el último, dice, y deben de colocar una palabra. Entonces vamos a ir reemplazando esos datos. Entonces recuerden, el primer dato, el valor de X, es decir, los 40.000 que quiero calcular. Coloco un punto y coma. Luego, el valor de la media, es decir, este señor que yo encontré, punto y coma. Luego, la desviación estándar, que es este otro valor que encontré. Y por último, la palabra verdadero. Y cierro un paréntesis y le doy un enter. Listo. Para mi caso, me está dando 33,05. Si de pronto ustedes en el Excel les está dando en forma de números, puede ser que aquí en la parte superior, muchachos, puede ser que aquí en la parte superior no esté configurado eh, como porcentaje, sino esté de pronto configurado de esta manera. Y de pronto les esté saliendo es así. Entonces lo único que deben de hacer es ubicarse en la celda, van a la parte superior, en el menú de inicio, en la parte superior, y aquí lo pueden pasar a porcentaje. Listo. En ese caso me da 33,05. Como técnicamente siempre hablamos del 100% de los datos, entonces yo debo de calcular ese otro valor para esta f de x minúscula. Ahorita ya les voy a explicar qué significa esto de f mayúscula y esto de f minúscula. Entonces, como ya encontré mi primer valor, que fue de 33,05, el excedente es lo que me hace falta para llegar al 100%. ¿Cómo lo puedo calcular? Pongo el símbolo del igual, 1 menos este valor anterior que yo encontré. Y ahí encontré el excedente, que en este caso es 66,95. Si se sumaran los dos valores, estaríamos en un 100%. Bien, pero ojo, aquí me están diciendo que yo necesito calcular la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 40.000.
Recuerden que el profesor nos dio una pequeña explicación para tener en cuenta en estos dos valores que yo encontré. ¿Cómo lo vamos digamos, a encontrar o cómo lo voy a definir para que sepamos cuál es mi respuesta? Este primer valor me representa a mí y lo voy a colocar aquí. Eso es una ayudita, eso no viene en la plantilla, es una ayuda. Para mí, este valor que encontré acá me representan el porcentaje si me piden el dato menor a 40.000. El dato que sigue ahora en la parte de abajo sería el dato, perdón, yo voy a tomar por acá un copiar y pegar, sería lo que me representa el mayor. Esto simplemente yo lo pongo como de guía para yo poderme orientar, es simplemente una guía. Y lo que yo voy a hacer entonces acá es ver la pregunta. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 40.000? Entonces significa que el dato que me están pidiendo es este de abajo. Yo lo voy a pintar ahí como para tenerlo marcado o para que mi profesor, cuando ya revise mi entrega, se dé cuenta que yo identifiqué que era ese valor, pero también sería bueno que ustedes le marquen aquí al ladito para que también el profesor entienda que de esa manera ustedes identificaron cuál era ese valor que tenían que encontrar. Entonces, para esta primera pregunta, la respuesta sería 66,95%. Hasta ahí, ¿cómo vamos, profesor? Profe Leider, si le puedes decir nuevamente cómo hallaste el f de x, el que pintaste en amarillo. Aquí Ah, ok. me están Bueno, preguntando. listo. Perfecto. Esa es la pregunta como más usual, creería yo. Sí, señor, que cómo hallaron ese. Listo, perfecto. Bueno, Lo entonces, calculaste. nuevamente, recuerden, recuerden que el valor de X, primero me voy a volver un poquitico, este valor de X es el que me entregan o me están haciendo aquí la pregunta, el interrogante. Aquí me están diciendo cuál es la probabilidad de que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea mayor a 40.000. Entonces, ustedes deben de empezar a identificar en la plantilla cuál es el valor que les están pidiendo. Ese señor va a ser el valor de X. Bien, primero, ¿cómo obtuve este valor? Entonces, aquí yo voy a dejar la formulita. Distri.nor.n. El primer valor que yo coloqué es el valor de X. Coloco un punto y coma. Luego coloco el valor de la media, que fue el que yo encontré acá. Luego punto y coma. Luego el valor de la desviación, punto y coma, y luego la palabra verdadero. Ustedes se van a dar cuenta que cuando coloquen la fórmula, él les va a pedir si quieren colocar la palabra verdadero o falso. Entonces van a colocar la palabra verdadero o en ocasiones ustedes pueden colocar el valor de 1, porque pues para Excel el 1 es verdad y el 0 es falsedad. Entonces, posiblemente, de acuerdo a las versiones del Excel que ustedes tengan, es válido que coloquen la palabra verdadero o que pongan un 1 ahí. Excel lo va a entender. Para ese caso, cuando yo puse la fórmula, me dio 33,05. Pero para obtener ya el valor de abajo, entonces yo lo que hago es, pongo el símbolo del igual y coloco el valor de 1. ¿Por qué el valor de 1? Porque es que el 1 me representa el 100%. Y le resto el valor que encontré aquí arribita. Y con eso me da el excedente. ¿De acuerdo? Ahí ya tendría yo el excedente. Y como me están pidiendo el val cuando sea mayor, entonces simplemente yo voy a tener acá como un identificador, eso lo hago de manera manual, no está en la plantilla, muchachos. Entonces es una manera que ustedes se ayuden, que el primer valor que ustedes encuentran acá es cuando les pidan el valor menor. Cuando busquen el segundo valor, le están pidiendo el valor mayor. ¿De acuerdo? Por eso yo seleccioné este dato, porque me estaban pidiendo el valor mayor. Y ahí me dio 66,95. Voy a pasar a contestar dos preguntas más similares a, digamos, a esto. Y luego voy a pasarme a GeoGebra para que miremos cómo obtener el gráfico en GeoGebra. ¿De acuerdo? Para que terminemos primero la parte de Excel y luego hacemos las mismas preguntas en GeoGebra para obtener estos porcentajes. Vamos a mirar otro ejemplo, muchachos.
Resulta que en esta otra pregunta me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea menor a 100.000? Aquí ya me cambiaron la pregunta. No me están pidiendo el mayor, me están pidiendo el menor. Entonces yo me voy a adelantar un poquitico. Me voy a ayudar con esto que yo hice aquí arriba. Lo voy a colocar abajo. Esto simplemente es una ayuda. Esto no es que me afecte en la fórmula ni nada de eso. Y simplemente yo voy a colocar acá el valor de 100.000. Esto simplemente es como por yo tener ahí un valorcito ahí como de ayuda. No es más lo que yo estoy haciendo. Entonces, como me están preguntando acá que cuál es el menor, entonces yo les pregunto de una vez. La respuesta que voy a necesitar al final, ¿será la que me quede en la F mayúscula o la que me quede en la F, perdón, la que me quede en la F, sí, en la mayúscula o en la F minúscula? Si quiere, coloquen ahí en el chat. Sí, de acuerdo a la explicación que hice arriba, ya para esta pregunta me interesa lo que me quede en F mayúscula o lo que me quede en F minúscula. Vamos a esperar un momentico, ahí que me van colocando. Por aquí están colocando en F mayúscula, F de X mayúscula. Bueno, listo. Entonces, ya eso me va a servir a mí para determinar los valores que voy a buscar. Bien, ahora, ¿quién es X, muchachos? Ya X es el 100.000, porque aquí ya me están hablando de 100.000. Es el valor que les está interesando consultar. Y aquí, nuevamente aplico la misma formulita que hice por acá. Entonces, ¿cuál fue la formulita? Distri.nor.n. Entonces, vamos a colocarla. Distri.nor.n, esa está por aquí abajito, miren, nuevamente, distri.nor.n. Recuerden, el primer valor que yo voy a colocar es el valor de X. En ese caso, los 100.000. Coloco un punto y coma. Luego me piden el valor de la media. Entonces nuevamente me subo por acá y pongo el valor de la media y coloco un punto y coma. Luego me piden a mí que coloque la desviación estándar. Entonces nuevamente me subo por acá y ya sé que la desviación estándar está acá. Pongo un punto y coma y fíjense en que la fórmula automáticamente me está diciendo coloque el acumulado. Y él me dice verdadero o falso. Recuerden, siempre vamos a colocar verdadero. Coloco cierro el paréntesis y le doy un enter. Entonces, para este caso, me está dando 68,75%. Pues digamos que técnicamente yo ya di respuesta, pero para que completemos la tablita, vamos a completar el excedente. Entonces, el excedente, es decir, la otra probabilidad, yo voy a colocar 1, que recuerden que el 1 es el 100% menos el valor anterior, y le doy un enter. Si yo sumara las dos probabilidades, ahí tendríamos ya el 100%. El valor que me están pidiendo es cuando sea menor. Entonces, el valor que me están pidiendo es este señor de acá, que para este caso sería el 68,75%. ¿Por qué es bueno completar la tabla, muchachos? Porque es bueno completar la tabla porque pensemos, puede ser que en alguna otra pregunta me digan a mí, bueno, no me interesa cuando sea menor al 100, sino cuando sea mayor al 100. Pues ya tendría el dato, sería el 31,25%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya hicimos un ejemplo de cómo calcular el mayor y cómo calcular el menor. Pero también recordemos, en la teoría que nos dio el profesor Johannes, que él nos hablaba de una campana de Gauss. Por aquí está esa campanita. Ahorita vamos a mirar en GeoGebra el gráfico. Siempre tenemos un punto inicial y tenemos un punto final. Por ejemplo, para la primera pregunta, cuando me decían que querían calcular kilómetros mayores a 40.000, probablemente los dos puntos de corte sería 40.000 y lo que tengo por encima de 40.000, es decir, todo ese resto de medidas en kilómetros superiores a 40.000, que tendríamos que buscar cuál es ese punto final de los promedios en kilómetros. Si lo analizáramos en el segundo punto, cuando me hablan de valores menores a 100.000, entonces podríamos hablar cuando la velocidad promedio del vehículo sea de 0 hasta 100.000. Esos serían los dos puntos de corte. Pero probablemente a alguno de ustedes les tocó un ejercicio muy similar a esta pregunta, que les dan
dos puntos de corte, ¿cierto? Y por eso el profesor Johannes hablaba de dos puntos y probablemente se van a encontrar una pregunta como la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que la cantidad de kilómetros de un automóvil sea entre 20.000 y 140.000? Es decir, que ese valor esté como en la mitad de ese gráfico que vamos a encontrar. Hasta ahí me hago entender teóricamente lo que vamos a hacer, muchachos. Listo, perfecto. Gracias, Fernanda, que nos está escribiendo por ahí. Gracias, Laura. Gracias, Natalia. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Dana, Gerardo. Perfecto. Muy bien que estemos ahí atentos. Entonces, como yo voy a calcular 20.000 y 140.000, entonces lo que yo voy a hacer es por aquí, digamos, voy a correr esta parte de por acá, este gráfico, y yo voy a agregar por acá a mi tablita esto. ¿Por qué lo voy a agregar? Lo voy a agregar por lo siguiente, porque como me están hablando de dos valores, 20.000 y 140.000, pues debemos de calcular dos veces el valor para 20.000 y para 140.000. Vamos a repetir dos veces la fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a calcular para 20.000 y luego vamos a calcular para 140.000 y luego vamos a hacer una resta entre los porcentajes que deseo calcular. Eso también nos lo explicó el profesor Johannes allá en la diapositiva, donde él decía, una vez encuentren dos probabilidades que nos piden investigar, debemos hacer una resta entre las dos probabilidades. Entonces, nuevamente, muchachos, vamos a calcular para 20.000, es el mismo procedimiento que estamos haciendo desde un principio. Nuevamente, la fórmula dstream.nor.n, calculo el valor de x, que en este caso serían los 20.000, coloco un punto y coma, luego calculo la media, bueno, aquí los maluquitos que nos tenemos que volver nuevamente al principio, aquí está la media, coloco el punto y coma. Luego calculamos la desviación estándar, la fórmula, recuerden, siempre me pide la desviación estándar. Entonces me regreso a donde está la desviación estándar, coloco el punto y coma y por último la palabra verdadero, cierro el paréntesis y le doy un enter. Para este momento, según para 20.000, encontré que la respuesta es 22,73. Aún no hemos llegado a la respuesta que me están solicitando. Bien. Vamos a pasar a los 140.000 y luego calculamos la parte de abajo. Vamos a hacerlo ahorita para los 140.000. Aquí tenemos la formulita. Bueno, yo voy a hacer aquí una pequeña trampita, profe Johannes, para no devolverme a la parte superior. Me voy a copiar toda esta formulita. Listo, le voy a dar un enter. Me voy a ubicar nuevamente por acá. Y pues el único valor que voy a cambiar es el primero. ¿Por qué? Porque es donde están los 140.000 y le doy un enter. Listo. En este caso, calculé 86,59. Es el valor que encontré. Ojo, porque aquí me han hecho preguntas algunos estudiantes y me dicen, profe, pero es que yo estoy sumando estas dos cosas y no me está dando esto 100%, algo está mal. No, es que no tenemos que sumar esos dos valores porque estamos hablando de dos puntos diferentes. Lo que me tiene que dar 100% es cuando yo calcule el valor que me hace falta acá y yo sume estos dos valores. Ahí sí. O el valor que encuentre acá y sume estos dos valores. Ahí sí voy a encontrar el 100%. Nuevamente recuerde, para encontrar el 100% es uno menos la probabilidad que encontré arriba. Paula por acá nos está haciendo una pregunta. Profe, disculpe, ¿se coloca la palabra verdadero? Sí, sí, Paula, la palabra verdadero va al final de la formulita. Ok, entonces me voy a ir por acá. Uno menos el valor de arriba y uno menos el valor de arriba. Esto simplemente lo estoy haciendo para completar la tabla. No es nada más que digamos, pues digamos que no es obligatorio, pero pues sí es recomendable completar la tablita. Y ustedes me van a decir, profe, pues no es necesidad hacerlo porque resulta que para calcular el porcentaje que me están pidiendo lo puedo hacer con estos dos valores. ¿Y por qué con esos dos valores?
y por qué con estos no? Recuerden que desde las dos preguntas anteriores, a nosotros siempre el primer dato que yo encuentro corresponde a la parte menor. El segundo es la parte mayor. Como en este caso me están pidiendo un rango entre 20.000 y 140.000, me están pidiendo un rango que está dentro del total de los datos. Por lo tanto, ¿de dónde me va a salir la respuesta? De aquí, de estos dos señores. ¿Y cómo lo voy a obtener? Restándolos. Recuerden que la teoría que nos dio el profesor Johannes nos decía, una vez encuentren los dos puntos, hagan una resta. Entonces, en este caso, calculen primero cuál es el dato mayor y le restan el dato menor. Entonces, en este caso, tomo este porcentaje y le resto a este señor. Y me está dando 63,86. O sea que ese es el datico que a mí me piden investigar para esta pregunta. Bien, muchachos. Entonces, aquí ya para este ejercicio hemos explicado cuando me piden un dato mayor, cuando me piden un dato menor y cuando me piden un rango entre dos datos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces lo siguiente. Eh, Vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo obtener estos gráficos, muchachos? Vamos a mirar esto, cómo obtener los gráficos. Digamos que ustedes a este momento ya deben de haber desarrollado planteamiento 1, 3 y 5 y ahí se les explicó manejo de GeoGebra. Yo voy entonces a compartir ahora manejo de GeoGebra para mirar a ver de dónde o cómo me resulta, digamos, este gráfico. Entonces regálenme un segundito por acá. Yo voy a compartir. Voy a dejar de compartir. Regálenme un segundito. Voy a compartir por aquí pantalla. Yo creo que me va a tocar compartir toda la pantalla para hacer un paralelo entre lo que acabamos de encontrar y GeoGebra. Entonces, regáleme un segundito, voy a compartir por aquí pantalla. Yo creo que me va a tocar compartir todo el escritorio. Ustedes me confirman si en estos momentos están viendo Excel. Mejor dicho, ya deben de estar viendo todo mi escritorio. Por favor, ya, Johannes, me confirman si están Estamos viendo viendo, en ese momento estamos viendo solamente Excel. bueno, sí, el Excel Y si hago esto, en Google. en Google, perfecto, listo, bien, perfecto. Entonces vamos a explicar para que repasemos nuevamente cómo encontrar la herramienta. Cuando ustedes van a Internet, van a buscar entonces la herramienta GeoGebra. Y por acá yo les recomiendo seleccionar la primera opción que dice GeoGebra Clásico. Bien, cuando pasemos a GeoGebra Clásico, por acá hay unas lineecitas horizontales. Le van a dar clic en esas lineecitas y les va a salir un menú desplegable y por aquí dice apariencias. Cuando le dan clic en apariencias, les sale unas nuevas opciones y ustedes van a seleccionar aquí probabilidad. Bien, bueno, coincidencialmente el primer gráfico que nos sale es el que corresponde a la distribución normal. Esta es la famosa campanita que nosotros utilizamos. Bien, compañeros, entonces voy a regresarme por aquí al Excel. Vamos a estarnos moviendo entre el Excel y GeoGebra. Entonces, la primera pregunta me decían a mí, que requerían calcular cuando sea superior a 40.000 y tenemos por aquí la media y tenemos por aquí la desviación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recuerden que en GeoGebra aquí tenemos una lista de opciones que podemos utilizar de acuerdo a las distribuciones. Esto ya lo vimos en la web anterior, donde les enseñaron la distribución Poisson, hipergeométrica, la binomial y demás. Para nosotros nos vamos a concentrar hoy en la normal. Bien, paso a seguir. Me están pidiendo dos datos aquí en la parte superior. Me están pidiendo la media y la desviación estándar. Entonces, bueno, vamos a mirar si yo puedo copiar estos datos. Copio lo que tengo en la media, le doy por acá un doble clic, pego ese valor, le doy un enter, listo. Vamos a pegar ahora la desviación estándar, perdón, vamos a pegar aquí la desviación estándar, vamos a colocarla por acá, listo.
Y aquí ya en la parte de abajo me están pidiendo, según la primera pregunta, cuando era superior a 40.000. Entonces le voy a dar clic en este señor de acá y vamos a colocar por aquí los 40.000. 40.000. Démonos cuenta, mire, el gráfico me está pintando la parte derecha. ¿Por qué? Porque me está diciendo, me interesa todos los datos mayores a 40.000, ¿cierto? Y aparentemente aquí me está diciendo que la respuesta es 0,6695. Si me voy para el Excel, miren que aquí está la respuesta, vea, 66,95%. Significa que nos quedó bien hecho el ejercicio en Excel y ya aquí GeoGebra nos ha dado la respuesta. Probablemente ustedes nos van a decir, profes, entonces, ¿para qué nos enseñan la parte de Excel si GeoGebra lo hace todo? Claro, sí. GeoGebra nos entrega a nosotros el gráfico, pero pues recuerden, esto es un software que simplemente pide datos, yo simplemente los coloco, los reemplazo, GeoGebra me entrega el gráfico, pero es muy bueno que nosotros conozcamos cómo también hacerlo en Excel y también conozcamos cómo lo haríamos de manera manual. La parte manual es la parte teórica que el profesor nos dio. Cuando el profesor nos decía, y hay que aplicar una fórmula, que era una fórmula ahí toda fea, y que les decía, tranquilo, lo vamos a hacer en Excel. Es porque si en ocasiones hay que desarrollar algún ejercicio donde no tenemos Excel, donde no tenemos GeoGebra, y hay que hacerlo de manera manual, ahí ya recurrimos a esa fórmula que él nos entregó en la parte conceptual. Bien, muchachos, aquí simplemente si ustedes quieren, le toman un pantallazo o por aquí está la opción en este botoncito de descargar la imagen. Ustedes simplemente le dicen por acá exportar imagen. Yo la voy a exportar por aquí, le voy a dejar que listo, que me la exporte de esa manera. Aparentemente me tuvo que haber quedado por allá en las descargas. Y si yo regreso por aquí a mi Excel, entonces voy a quitar esto y le digo por acá insertar imágenes. Bueno, vamos a darle un clic que por acá yo la quiero poner, no sé, en esta celda, por acá. Imágenes, colocar sobre las celdas. Miremos en el dispositivo. Y probablemente por allá en las descargas está la imagen que yo exporté. Y ahí ya nos quedó la imagen. Simplemente reducirla un poco y la ponemos acá al frente. Ya ustedes la van acomodando a su gusto. Y esta es la forma de validar con su tutor que efectivamente encontramos el respectivo gráfico. Profe ¿Hasta Leider. ahí alguna pregunta, señor? Sí, señor. Aquí los chicos quieren que si le puedes mostrar otra vez en el GeoGebra en qué espacio es donde pones el 40.000, el X. Ah, ok, claro, sí, señor. Eh, Aquí, muchachos, aquí en la parte de abajo yo coloqué el 40.000 y como me solicitaban números mayores, yo elegí este botón, el último botón, para los datos mayores. ¿De acuerdo? ¿Listo, Sí, compañerito? señor. Bueno, perfecto. Sí, sí. Listo, perfecto. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Entonces, en la siguiente pregunta, voy a borrar esto. Este grafiquito que le estamos colocando en la plantilla, muchachos, es como una guía para que ustedes entendieran que ahí era donde colocábamos el gráfico. Entonces, mire, muchachos, ahora me piden cuando el valor sea menor a 100.000. Como ya tenemos el gráfico en GeoGebra y ya colocamos el valor de la media y la desviación estándar, ya no es necesario colocar nuevamente los valores ahí. Ya aquí hay que cambiar los datos. Pero acuérdense, me están pidiendo 100.000, ¿cierto? Entonces yo borro los 40.000, pongo los 100.000, pero ojo, me estaban pidiendo los menores, es decir, pintar ahora el lado izquierdo. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar el primer botón. Me interesan los datos menores a 100.000. Y fíjense en que ya la zona pintada ya cambió. Vamos a regresar al Excel. Y miren que en el Excel me decía que el dato era 68,75. Y si voy a GeoGebra, mírenlo acá está, vea, 0,6875. O sea que el valor que calculamos sí es el correcto. ¿De acuerdo? ¿Están haciendo más preguntas en el chat, compañero? No, señores, son
Otras preguntitas acá. Bueno, en realidad ellos quieren saber si lo de GeoGebra lo tienen que aplicar a todos los planteamientos, pero pues ya que les estoy respondiendo. Sí, compañeritos, digamos que en la plantilla hay algunos gráficos y por eso pues la idea es que ustedes conozcan que existe una herramienta como esta que pueden aplicar y fuera de eso les va a dar la tranquilidad que lo que ustedes hicieron en Excel sí les quedó bien. Mire que aquí ya nos está dando un parte de tranquilidad porque cuando yo reemplacé los valores, fuera de que me está dando el gráfico, pues ya me está dando también la respuesta. Entonces eso me va a dejar un poco más tranquilo y porque ustedes recuerden que estamos viendo el curso de estadística y probabilidad y recuerden que cuando nosotros presentamos informes o que de pronto ustedes en algún momento, digamos, de acuerdo a alguna investigación que están haciendo, o sea, me refiero que de pronto en algún otro curso o más adelante cuando ustedes vayan a entregar sus proyectos de grado y ustedes hagan análisis estadísticos, recuerden que todo en estadística es visual. Por eso en algún momento les enseñamos a ustedes las tablas de frecuencia, les enseñamos cómo hacer histogramas, les enseñamos diagramas de barras, de columnas, diagramas de sectores. Entonces aquí también hacemos el acompañamiento de los diagramas de probabilidades, porque pues digamos que con gráficos es que realmente uno entrega los análisis estadísticos. Bien, muchachos, aquí nuevamente exportan la imagen. Aquí le voy a dar cliccito en este botón, exporto esta imagen. Le voy a decir nuevamente exportar y voy y la busco nuevamente en el Excel. Entonces le digo por acá insertar, ilustrar. Bueno, le voy a decir que por acá más o menos me la coloque. Ilustraciones, imágenes, colocar sobre las celdas y luego le digo que me busque esa imagen en mi dispositivo. En ese caso sería esta imagen de acá. Y por aquí ya me quedó la imagen bien chévere, bien bonita, que me está representando ese respectivo gráfico. ¿Listo, muchachos? Vamos a revisar por aquí rápidamente en el chat que nos están colocando. ¿Con cuántos datos decimales manejamos en Excel? Por lo regular con dos decimales, Derly. Creo que Derly está dándole la pregunta. Kevin, sí, la idea es que utilicemos la herramienta, es la manera de evidenciar que estamos utilizando la herramienta. Recuerden que también por ahí se les enviaron invitaciones para participar de unos talleres de Excel y de uso de la herramienta GeoGebra, precisamente cuando llegáramos a este punto. ¿Listo? Entonces sí es recomendable utilizar la herramienta y colocar la evidencia del mismo. De igual forma, no se preocupen, ya en los foros, ustedes ya encuentran que cada uno de los tutores compartieron la web pasada, donde también se les enseñó el uso de GeoGebra para graficar los tres planteamientos, uno, 3 y 5, y por eso hoy también se les está explicando el uso de GeoGebra para el gráfico de este punto. Entonces, ya es simplemente revisar nuevamente la grabación y ahí van a encontrar cómo hacer los gráficos o, como les dije al principio, estar muy pendiente de las CIPAs que hagan invitación los tutores, que ahí nuevamente nosotros vamos a explicar el uso de la herramienta. Vamos a mirar entonces nuestra tercera pregunta que teníamos por acá. Entonces, por aquí nos decían que entre 20.000 y 140.000. Entonces, vamos a regresar a GeoGebra. Entonces, para este caso, voy a elegir este botoncito que está en la mitad. ¿Por qué? Porque es que este botoncito de la mitad es un intervalo que me va a permitir colocar los valores. Entonces, creo que el primer valor era de 20.000 y creo, si no estoy mal, el segundo valor era de 140.000. No recuerdo muy bien, pero miren el gráfico cómo cambia. Ya no se pinta el lado izquierdo, ya no se pinta el lado derecho, sino como en la mitad, porque era un intervalo que quedaba en la mitad. Y miren que cuando lo resolvimos, la respuesta era de 63,86%. Y miren que aquí el valor que me está entregando GeoGebra es de 63,86%. Eso nos da la garantía de que el ejercicio nos quedó correcto. Nuevamente, exportamos la imagen, exportar imagen, nuevamente le doy a exportar, regreso a mi Excel, por aquí le doy un cliccito en esta celda, insertar, ilustraciones, imágenes, le doy colocar sobre las celdas, le digo que mi imagen la tengo en el dispositivo, selecciono
segunda y listo. Aquí ya me quedó mi respectivo gráfico representando de manera ilustrativa la zona que me correspondía investigar. Significa que esta zona me está representando el 63,86% de los datos. ¿De acuerdo, muchachos? Bien hasta ahí. Con eso hemos terminado la explicación del planteamiento número 2. Ya vamos a pasar al planteamiento número 4. Bien, hasta ahí quedó claro lo de GeoGebra, quedó claro estos ejercicios. Miren que no está difícil utilizar la herramienta, solamente es reemplazar unos valores y rápidamente la herramienta nos entrega el valor porcentual y nos entrega la parte gráfica. Listo, entonces regáleme un segundito, voy a dejar de compartir por aquí pantalla y nuevamente les voy a compartir nuevamente mi Excel con el que estaba trabajando al principio. Regálenme por acá un momento. Y me confirman si están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, señora, ¿Me ya. confirman nuevamente si están viendo mi pantalla? ¿El Excel? Sí, profe, ya apareció. Bueno, perfecto. Para este tipo de ejercicio, para el planteamiento número 4, lo que corresponde a la parte gráfica, muchachos, digamos que yo ya les recomiendo no utilizar GeoGebra, vamos a hacerlo de una manera manual. Eh, Ya les voy a explicar qué significa de hacerlo de una manera manual. Primero, porque pues en GeoGebra directamente cuando ustedes cargan la página que vimos ahorita y si seleccionan un tipo de gráfico, no van a encontrar la de distribución uniformemente continua, ¿sí? Tocaría buscar como otras aplicaciones en Internet, pero pues digamos que en esta parte, siempre y cuando ustedes de manera manual nos expliquen el gráfico, ahí nosotros damos por hecho, podemos dar, o ustedes más bien nos dan a entender que conceptualmente entendieron el ejercicio. Esa también es una forma de decirles el por qué es bueno colocar los gráficos y por qué es importante colocar el gráfico, muchachos, porque también nos dan a entender que ustedes, valga la redundancia, entendieron la parte conceptual y que gráficamente nos representan esa porción del gráfico que estamos investigando con cada una de los interrogantes. Bien, pasamos entonces al planteamiento número 4. El planteamiento número 4 nos entrega un enunciado donde rápidamente nosotros entendemos que hacen referencia a una distribución uniformemente continua. Si ustedes recuerdan, en la plantilla que nos entregó el profesor Johannes, no existía una fórmula como tal de Excel que desarrolle esta fórmula. Aquí hay que hacer unas restas y unas divisiones. Y recuerdo que el profesor lo que les pidió ahí era que tuvieran mucho cuidado con en el momento que fueran a hacer la división, que era muy importante que encerraran unos valores en paréntesis para que luego hicieran la respectiva división. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es unas restas y una división. Por eso no existe una fórmula como tal en Excel que hace el cálculo de este valor. Bien, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, lo primero, identificamos que en el planteamiento número 4 nos piden que suponga que la variable precio del automóvil tiene una distribución uniformemente continua. O sea que aquí ya me están hablando de una distribución uniformemente continua. Que me entregan dos puntos, el punto A y el punto B. Ahorita vamos a mirar quién es A y quién es B. Luego me piden calcular el valor para X. ¿Quién es el valor de X? Pues es el valor que viene en el interrogante. Ahorita vamos a mirar cómo vamos a reemplazar esos respectivos valores que vamos a encontrar ahí en nuestro punto número 4. Entonces, vamos a encontrar los respectivos puntos. Necesitamos el punto A y el punto B de mi distribución. Mi distribución me dice que el punto A, pues es el valor mínimo de los datos que tengo y el punto B sería el valor máximo. ¿De acuerdo? El valor mínimo y el valor máximo.
Entonces, ustedes ya conocen algunas fórmulas que ya nosotros vimos en unas web pasadas de cómo calcular el valor mínimo y cómo calcular el valor máximo de una lista de datos. En este caso, quieren calcular la distribución de la variable precio. En el anterior ejercicio estábamos hablando era de los kilómetros. Aquí la variable precio. Entonces, yo utilizo la fórmula min, coloco un paréntesis y selecciono los datos que tengo por acá y le doy un enter. Aquí obtengo el valor mínimo. Bueno, si quiero le puedo quitar esos decimales como para obtener un valor exacto. Entonces, recuerden, he calculado el valor mínimo de los datos, que es min. Ahora quiero calcular el valor máximo. Entonces el valor máximo, coloco igual max, selecciono los datos y le doy un enter. Y por aquí obtuve el valor máximo, le voy a quitar esos decimales. Perfecto. Entonces ya tengo mi valor mínimo y ya tengo mi valor máximo. ¿Listo? Bien, perfecto. Paso a seguir. Vamos a pasar a los interrogantes. Vamos a pasar a los interrogantes. Bien. Entonces, recuerden, el valor de X siempre es el valor del interrogante. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil sea mayor a 20.000? Entonces, ese valorcito es el que yo coloco ahí, de 20.000. Listo. Aquí también voy a hacer como una ayudita, como lo hice en el planteamiento número 2. ¿Cuál será el valor mayor y cuál será el valor menor? Entonces yo me hago esta ayudita para que el primer dato que yo encuentre es el valor menor y que el segundo dato que yo encuentre es el mayor, lo que me solicitan cuando sea mayor. Eso es una ayudita que uno coloca, muchachos, y les va a servir de guía. Como en ese caso, me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil sea mayor a 20.000, entonces les pregunto, a mí me interesa el valor de F mayúscula o F minúscula. ¿Cuál será ese valor que me interesa, muchachos? El de la minúscula. Perfecto, muy bien. Miren que por eso la ayudita que estamos colocando ahí ya rápidamente me va a identificar cuál es ese valor que necesito encontrar. Perfecto. Vamos a hallar ese valor que me interesa acá. Y aquí es donde vamos a hacer las restas de las que nos hablaba el profesor Johannes y luego vamos a hacer la respectiva división. ¿Cómo vamos a hacer esa resta, muchachos? Entonces, vamos a tomar el valor de X y le vamos a restar el valor menor. Luego tomamos el valor mayor y restamos el valor menor. Ahí tiende uno un poquitico a confundirse, pero entonces vamos a ir despacio. Recuerden, tomo el valor de X y le voy a restar el valor menor, o sea, es decir, lo que está en A. Y luego tomo el valor mayor y le resto el número menor. En pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Entonces, me ubico en el igual, hago un paréntesis y le digo a X le voy a restar el valor menor, es decir, el que encontré en A. Cierro el paréntesis, coloco el símbolo de la división y luego digo al valor mayor, bueno, si quiere le ponen también un paréntesis, al valor mayor le voy a restar el valor menor. Y cierro el paréntesis y le doy un enter. En este caso, me está dando 3,09%. Nuevamente les explico como les dije en el anterior, en caso de que les dé número, o sea, que les dé esto así, es porque probablemente aquí en la parte superior tienen activado la celda número. Entonces, si quiere, usted le pueden dar clic en este símbolo de porcentaje o pueden despegar el menú de opciones y colocan el símbolo de porcentaje para que encuentren el 3,09%. Ok, muchachos, y aquí vamos a encontrar el valor que nos interesa y lo vamos a hacer igual como lo hicimos en el planteamiento número 2. Entonces, recuérdenme en el chat cómo lo hacíamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el planteamiento 2. Necesito el excedente. ¿Cómo lo haríamos?
Perfecto, por aquí Daisy nos está diciendo 1 menos el valor que encontré. Josué, perfecto. Diego, Gustavo, Jamie, perfecto. Steven, muy bien, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pongo el símbolo del igual, pongo el valor de 1 menos el valor de arriba y lo doy un enter. Y me da 96,91. Lo pinto de esta manera, lo resalto en la celda, como para darle a entender al profesor cuando se le entregue en la tarea que ese era el valor que estábamos buscando. Es decir, que para esta pregunta, la probabilidad de que el precio de un automóvil sea mayor de 20.000 es de 96,91%. ¿De acuerdo? No se preocupen, si de pronto no alcanzamos a ver esta formulita, la primera, ahorita nuevamente la vamos a repetir para otro ejercicio. ¿Listo? Bien, por acá. ¿Qué más nos están diciendo por acá? Profe, no logré ver No, tranquilo, ya vamos a compartir nuevamente la formulita. ¿Qué más nos están diciendo por acá? ¿Cómo encontró el valor de A y B? Listo, perfecto, Steven. Ya vamos a repasar nuevamente cómo obtuvimos el valor de A y B. ¿Qué otra preguntita nos están dando por acá? Chan, 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 chan. Bueno, listo. Eh, otra cosita, si de pronto ustedes están trabajando en línea, que también varios estudiantes me escribían, me decían, profe, yo estoy trabajando el Excel, pero el Excel que uno trabaja en línea, el que cuando uno abre para trabajar, por decir, en la nube o cosas como esas, yo les recomiendo, eh, bueno, pero también me hacen la pregunta el por qué, porque en ocasiones se organizaron, recuerden que como esta plantilla la van a desarrollar de manera grupal, miré casos donde los muchachos cogieron la plantilla, la subieron a un OneDrive, compartieron el link para que los demás compañeros fueran trabajando en línea y entre todos fueran trabajando el Excel. En ocasiones, cuando uno trabaja en línea, no encuentra rápidamente las fórmulas. Entonces yo les recomiendo, cuando ustedes abren el archivo en línea, hay una opción que les dice abrir desde el escritorio. Y cuando ya les abren el escritorio, ya les cambia un poco más el aspecto que tienen del Excel y demás. Entonces, de pronto, si a alguno de los presentes les ha pasado eso, entonces, pues, digamos, cuidado que puede ser eso lo que les esté pasando. Bien, Profe, un señor. segundito. Respecto a ese tema, lo que pasa es que algunos lo están trabajando por el Drive de Google. Entonces, el Drive de Google te abre el documento en el Word o Excel de Google. Entonces, ahí Ah, pueden ok. cambiar las cosas. Si ustedes lo quieren compartir, así como dice el profe Leider, tendría que ser directamente desde OneDrive, que es la plataforma que es la nube que es compatible con el Office 365 que todos estamos usando. Entonces, asegúrense de hacerlo por OneDrive y no por el Drive de Google. Así les va a ser mucho más fácil. Y si lo hacen por el OneDrive, entonces lo hacen como hace el profe Leidir, que es abrir desde escritorio, que te lo va a abrir con la aplicación normal que todos trabajamos. Sí, adicionalmente tener en cuenta esto, que cuando de pronto ustedes lo estén trabajando en Google, en el Drive de Google, y tienen abierto el archivo en línea y seleccionan esa opción para abrir desde el escritorio, no se les vaya a olvidar fijarse en que el botoncito que por acá dice autoguardado, que esté hacia la derecha, porque si Activado. no, todo lo que están haciendo en el escritorio no se está autoguardando en la nube, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta también. Bien, entonces vamos a continuar por acá, vamos a continuar y demás. Bueno, y lo otro, muchachos, si no han aparecido compañeros, estén escribiendo, avísenle al tutor, profe, profesor, miren, no me están apareciendo los compañeros y demás. Usted vaya avanzando con el desarrollo de su ejercicio y de igual forma vaya informando al docente para que el docente entonces digamos que como que le indique cuál es el paso a seguir en caso de que se evidencie que ningún compañero ha aparecido a esta altura. Bien, recordemos entonces, muchachos, por aquí, ¿cómo se obtuvo el valor mínimo? Aquí voy a dejar abierto la formulita. Recuerden que se utiliza la fórmula min igual min y se seleccionan todos los datos de la izquierda. De ahí sale el dato mínimo. Y para obtener el máximo, ponen igual max y seleccionan todos los datos que tienen al lado izquierdo y obtienen el valor más. Perfecto. Vamos a pasar entonces a otra preguntita por acá.
Ahora me piden calcular el dato menor de 100.000. Entonces me traigo mi ayuda, la pongo por acá. Ya no voy a hablar de 20.000, sino de 100.000. Esa es la ayudita que yo tengo. Se me fue un cero de más ahí, creo. Esto es una ayudita visual. Entonces ya sabemos que como me piden el dato menor, pues el dato que a mí me interesa investigar es el dato que queda acá en esta celda. Ese es el dato que me va a interesar a mí. Y aquí coloco el valor de los 100.000, que es el X que necesito averiguar. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo calculamos esta formulita? Entonces, vamos despacio, muchachos. Pongo el símbolo del igual, abro un paréntesis, selecciono el valor de X, le doy menos, ¿qué voy a restarle? El valor menor de los datos, o sea, el que encontré aquí en A. Y pongo la A, me devuelvo, cierro el paréntesis, coloco el símbolo de la división, abro el paréntesis, ahora tomo el valor mayor menos el valor menor, cierro el paréntesis y le doy un enter. Entonces, en este caso me está diciendo que 17,45%. A mí me interesaba ese dato, no me interesa este. Probablemente algunos estudiantes me van a decir, profe, ¿para qué este si pues no nos lo está pidiendo? Bueno, sí, tendría lógica. No, no le estamos pidiendo ese dato, pero simplemente completémoslo para que lleguemos al 100% de los datos. Entonces coloco el símbolo del igual, le coloco 1 menos ese dato que tengo aquí arriba y le doy un enter. Y ya obtuve el 100% de los datos, pero pues haciendo la aclaración que el que me interesaba era este señor de acá. Ya encontré ese datico, voy a guardar cambios por acá. Mire, este era el puntico, este era el datico que yo les decía que en caso de que lo hagan en el escritorio no se les olvide correr esta pestañita para que automáticamente vaya guardando en la nube. Bien, muchachos. Entonces, en las preguntas que ustedes tienen, les pudo haber salido alguien o que hayan seleccionado, les haya tocado calcular el dato mayor, que les haya calculado, perdón, les haya tocado, les hayan asignado el dato menor y también algún compañero le tuvo que haber tocado alguna opción donde le piden un rango. En este caso, para el ejemplo que yo tengo, entre 30.000 y 240.000. De pronto algún compañerito le está haciendo falta ese o le tocó esa pregunta. Entonces vamos a mirar cómo calcular eso, muchachos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repetir nuevamente todo el procedimiento acá, o sea, es decir, a mí me interesa es el 30.000 y aquí me interesa el 240.000. Perfecto. Vamos a hacer por aquí las celditas. Entonces, primero calculamos para 30.000, luego calculamos para 240.000. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a empezar con el 30.000. Entonces, símbolo del igual, abro un paréntesis, tomo el valor de X. Perdón, ¿me están escuchando ahí? Es que me salió un mensaje que el internet se colocó lento. Sí, ¿Sí me están señor, se escuchando, escucha. compañero? Sí. Ah, bueno, listo, perfecto. Es que sentí que se había congelado por un momento la imagen. Listo. Menos, entonces recuerden, el dato menor, que es este señor de acá. Cierro el paréntesis, dividido, abro paréntesis. Fíjense en que en todo caso la fórmula me está quedando aquí arriba. Dato mayor menos dato menor, cierro paréntesis, enter. Me está dando 4,88%. Vamos a calcular de una vez el de los 240.000. Símbolo igual, abro paréntesis, 240.000 menos, nuevamente, el dato menor, cierro el paréntesis, símbolo de la división, abro paréntesis, símbolo mayor menos, símbolo menor, perdón, valor menor, cierro paréntesis, enter. Me está dando 42,58%. Y calculamos los excedentes. Ustedes ya saben calcular los excedentes, muchachos. Entonces, 1 menos el valor que encontré por acá para el de 30.000. 1 menos
el valor que encontré aquí para el de los 240.000. Perfecto, muchachos. Como a mí me interesa es intervalo, un intervalo que está entre el punto menor y el punto mayor, pues entonces yo les diría, muchachos, pues es el dato que está acá. Pero yo alcancé a mirar por allá en el chat, no sé si fue el profesor Johannes el que lo escribió, o si lo colocó algún otro compañero, que yo les decía, y hagan la resta. Y algún chico por allá escribió y dijo, profe, no importa, también puedo hacer la resta aquí y le puedo dar el valor. Sí, técnicamente es verdad, si hacen la resta arriba o abajo nos tendrá que dar el mismo, digamos, el mismo porcentaje. Es decir, si yo me ubico acá y le digo a este señor, le resto este señor, me está dando aparentemente 37,69%. Pero lo más probable es que si ustedes hacen esta resta también les va a dar lo mismo. ¿Sí? Digamos que para la teoría, que yo les digo, porque yo les digo que resten estos dos señores, es por lo que yo les estoy diciendo que como hay un intervalo entre dos puntos, pues es un menor del 100%. Por eso, pues, digamos que me ubico acá, pero si alguien lo quiere calcular con el valor de abajo, les va a dar lo mismo. No sé si de pronto ustedes hacen la prueba, no sé si están haciendo en estos momentos la prueba con el ejercicio que les correspondió, le va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos terminado de calcular estos valorcitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Hacer los gráficos. Estos gráficos que nos están entregando acá. Pero para esto, muchachos, ya no vamos a utilizar GeoGebra, lo vamos a hacer de una manera manual. ¿Por qué de manera manual? Vuelvo y les digo, con GeoGebra de pronto se nos complica un poco hacerlo o encontrar la fórmula, pero nos interesa que ustedes nos lo muestren de manera manual para que nosotros entendamos, valga la redundancia, de que ustedes entendieron conceptualmente cuál es el área que deben graficar. Mire que acá ya me están entregando este gráfico. Fíjese que aquí me están entregando el punto A y me están entregando el punto B. O sea que ¿quién es A, muchachos? Serían los 2.795. ¿Quién sería B? Los 559.899. Y en este caso, para esta pregunta me pedían 20.000. O sea que digamos que uno debe calcular entre el punto A y el punto B más o menos dónde estarían esos 20.000, ¿sí? Y ahí empezamos a pintar el gráfico. Yo me voy a ayudar con una herramienta que ustedes probablemente la conocen, que es la herramienta de Paint. Yo creo que todos conocen Paint, ¿cierto? Donde uno hace los dibujitos, cuadritos, círculos y linecitas. ¿Todos conocen Paint? ¿O Paintbrush? ¿Conocen Paintbrush? En algunos computadores aparece aún así. Listo, perfecto. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, voy a abrir Paint. Regáleme un segundito. Me voy a ayudar de Paint y voy a compartir toda la pantalla. Eh, Regáleme un segundito por acá. Voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Voy a cerrar esta camarita por el momento. Listo, ok. Ya están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me confirman? Bueno, listo, Eh, perfecto. Yo me voy a robar esta imagen. Esta imagen me gusta. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ah, bueno, sí, sí, ya me están confirmando que sí. Me sí, voy a traer esta imagen. Profe, se le escucha entrecortadito. ¿Ustedes sí me están escuchando bien ahí? yo lo escucho bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Me voy a robar esta imagen que está en la plantilla. Me voy para Paint y la voy a colocar por acá. Entonces vamos a maximizar Paint para trabajar un ratico acá. ¿Listo? Esta fue la imagen que me entregaron en la plantilla. Ya la voy a traer por aquí, la voy a maximizar un poquitico simplemente ahí para hacer esto. Me pedían el punto A y el punto B. Entonces, técnicamente, si me voy para mi Excel, el punto A, que es 2.795, simplemente, pues lo voy a agregar acá, como por tener el valor, es decir, para tener que el punto A son los 2.795, que el punto B
son los 559.000. Lo voy a colocar por acá, simplemente. Listo. Aquí ya tengo claro quién es A y quién es B. Como aparentemente estos son 550.000, 559.000, aquí en la pregunta me pedían calcular 20.000, ¿sí? Entonces, técnicamente, pues los 20.000, pues bueno, nos tocaría hacer ahí como un medio cálculo. Ustedes simplemente se traen una lineecita. Digamos que si estos son 560.000, pues no sé, la mitad la pondríamos como por acá. Los 20.000, digamos que más o menos quedarían como en este punto, por decirlo así. Entonces, yo voy a poner acá una linecita, como diciendo que más o menos ahí quedan 20.000, ¿sí? Más o menos. Bueno, puede ser que a ojímetro nos está quedando pues ahí. Entonces yo simplemente digo que a través de una linecita para representar los 20.000 y los voy a colocar también acá para dar a entender que esos 20.000 es la línea que me están pidiendo. Los 20.000 los voy a poner acá. Listo. Y como sencillamente, muchachos, me están pidiendo a mí es que represente el área que sea mayor a los 20.000. Entonces, simplemente aquí es donde vamos a quedar nosotros tranquilos los profesores de que ustedes entendieron la teoría. Simplemente yo les pregunto a ustedes, ¿voy a pintar el lado izquierdo o pinto es el lado derecho de este gráfico? Derecho, 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 me están colocando. Listo, perfecto, claro, porque me estaban pidiendo el 20.000. Como esta línea son los 20.000, entonces yo le voy a agregar otra linecita por acá, me voy a ayudar por acá, voy a poner una linecita por acá, simplemente como para, o bueno, si ustedes quieren acomodar como un cuadrito más bien, pues para que vayan más a la fija, encierran esto en un cuadrito y listo, muchachos, pinten esto del color que quieran. Ya. Simplemente luego seleccionan el gráfico, lo copian, se vienen para el Excel y listo, y nos lo colocan acá. Y nos lo colocan aquí al ladito. Y ya entendimos que ustedes lo que nos querían dar a entender era que querían pintar la franja superior a los 20.000. Y listo, hasta ahí es válido que ustedes nos lo entreguen de esta manera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Cuando es menor, listo, pintamos para la izquierda. Por ejemplo, aquí me pedían los 100.000. Entonces me voy para este señor, voy a devolver todo esto que hice por acá. Bueno, recordemos nuevamente cuál era el punto inicial, que eran estos 500. Los voy a poner por acá. Listo, para este caso, para la segunda pregunta eran 100.000. Entonces, digamos que técnicamente ustedes van a pintar las lineecitas y estos son 550.000. Bueno, digamos que 100.000 quedan como por acá. Entonces trazan una linecita, yo creería que es como más hacia acá. Trazan como una linecita primero para calcular y luego hacen el cuadrito. Listo. Mire que yo no me vengo hasta el lado de la línea de acá, porque no es hasta ahí, es un punto que nos están dando. Y listo, píntenlos de otro color que quieran y simplemente en este caso pintan el lado izquierdo. Ya, se vienen para este ladito, copian la gráfica, se vienen para Excel, quitan esto de acá, traen el gráfico, me tengo que haber quedado por acá y listo, ahí ya quedó. Y si quieren el del punto medio, el de calcular el medio, pues es calcular dos lineecitas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me pedían 30.000 y 40.000. Entonces, nuevamente me devuelvo. Entre 30.000 y 40.000, entonces es como si ustedes hicieran un cuadrito en la mitad, como por acá, un cuadrito como en la mitad, como dando a entender que aquí son, no sé, que aquí son los 30.000 y que la otra linecita del cuadrito son los 240.000. Es un ejemplo. Y pues en este caso lo que tendrían que pintar es lo que queda aquí en la mitad. Y listo. Seleccionan, se vienen para el Excel
y ponen el gráfico por acá, me tuvo que haber quedado por aquí en la parte de arriba. Entonces a nosotros nos da a entender que efectivamente ustedes entendieron, vuelve, valga la redundancia, que eran puntos en medio del punto inicial y el punto final. Bien, bueno, muchachos, profesor Johannes, con esto, pues creería que de parte mía es la explicación de lo que corresponde a la parte gráfica. No sé, profesor, si tenga algo más para decir. De parte mía, pues esto era lo que teníamos o que yo tenía para explicar la parte práctica, esperando que hayan entendido, muchachos, que les parezca, digamos, ya con la web anterior y con esta web, que ya de pronto les quede mucho más fácil desarrollar la plantilla, a la espera que la explicación que dio de la parte conceptual del profesor Johannes y la parte que desarrollé de la parte práctica les haya servido de mucho y demás. Profesor Johannes. No, de mi parte, digamos acá, simplemente, por ejemplo, nos preguntan que más o menos cómo pondríamos las conclusiones, ¿sí? Entonces, no sé si quieres, profe Leider, o les digo yo más o menos, Ah, eh, bueno, profe, si co- quiere explíquele su merced cómo harían las ¿sí? conclusiones. Pues, me Sí. puede correr un poquitico el Excel hacia la izquierda. Ahí, 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 ahí. Entonces, chicos, por ejemplo, en las conclusiones, lo ideal es que ustedes retomen la pregunta que les están haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes les preguntan, ahí donde nos quedó esta, dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de un automóvil sea un valor entre, ¿cierto? Tanto y tanto, en este caso entre 30.000 y 240.000. Entonces ustedes retoman la pregunta, ¿cierto? Y como conclusión simplemente pueden poner, bueno, pues que la probabilidad de que el precio del automóvil, ¿cierto? Se encuentre entre el valor de 30.000 y 240.000 es de, entonces eligen ese valor de porcentaje que calculamos y lo ponen. Entonces es de 37,69%. Entonces ustedes retoman la pregunta que les hicieron, adicionándole pues el porcentaje y ya con eso ya tienen la respuesta a, a las preguntas que les están haciendo. Lo mismo con todas, ¿sí? Simplemente ustedes agarren, retomen la pregunta que les están haciendo, la reescriben, ¿cierto? Y al final pues ponen es de tal porcentaje y ahí ya estarían concluyendo la actividad. En cuanto a lo del envío de la grabación, sus tutores les estarán haciendo llegar el link mañana por alguno de los medios oficiales del curso, bien sea por sus foros, por correo interno o por correo institucional. Entonces, para que estén pendientes en qué momento pues ellos se las hacen llegar. En caso de que de pronto por algún motivo pues no llegue, pues le pueden escribir directamente a su tutor y él se la va a facilitar. Perfecto, profesor Johannes. Listo, muchachos, ya para terminar, entonces recuerden, invitación, revisen la web conferencia pasada, planteamiento 1, 3 y 5. Esperemos entonces ya más tardar mañana o pasado mañana que nos entreguen la grabación, planteamiento 2 y 4. Y de igual forma, estar muy pendientes de las invitaciones que les vamos a hacer para participar de las CIPAS, que ahí utilizaremos otro ejemplo y nuevamente hacemos el refuerzo con Excel y nuevamente hacemos el refuerzo con GeoGebra. De mi parte, pues agradecerles a todos por estar muy atentos, agradecerles por estar muy juiciosos ahí durante el desarrollo de la web. Profesor Johannes, muchísimas gracias por el acompañamiento del día de hoy. Y con esto ya podemos dar por finalizado la web conferencia.